aquí ocurrió un terrible incendio. Oh, lo siento, amigos. En este metro no se pueden usar pistolas. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba leyendo? Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Carlos Luis y el día de hoy estamos llegando a la ciudad de los vientos, la ciudad de Chicago. Hemos llegado al aeropuerto de Midway. Esto queda cerca de lo que es el centro de la ciudad de Chicago. Y este aeropuerto le colocan Midway más que todo por aquella batalla naval que hubo en la Segunda Guerra Mundial, donde aviadores y marines estuvieron batallando. Y este aeropuerto tiene varias cosas interesantes, como por ejemplo tiene hasta un avión de la Segunda Guerra Mundial colocado en el techo como símbolo de admiración a esas personas que dieron su vida por el país. Caminando para ir hacia la estación de metro para dirigirnos al downtown de la ciudad, te encontrarás con pasillos llenos de cuadros con personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial, tanto oficiales como personas que trabajaron en el aeropuerto y almirantes que fueron los héroes que participaron en esta batalla naval. Es algo muy importante que un aeropuerto tenga una estación de metro que te pueda dirigir hacia el centro de la ciudad. El aeropuerto Midway de Chicago tiene y es una opción muy factible para todas estas personas que vienen a viajar, a conocer y economizar un poco el viaje que están planteando. Yo les recomiendo mucho tomar la estación de metro y poder movilizarse aquí en la ciudad a través de ello, porque el transporte público, según que es muy bueno, muy eficiente, y lo que es el tráfico de la ciudad es agotador. Así que vamos a comprar nosotros los tickets para poder dirigirnos al downtown de la ciudad. Y bueno, aquí Vero está comprando el ticket que nos va a llevar hacia el downtown. ¿Cuánto sale un ticket, Vero? Por 3 días, $15 cada uno. Lo veo factible porque los taxis desde aquí, desde el aeropuerto de Midway hacia el downtown, están aproximadamente en $23. Lo veo económico también, pero nosotros nos vamos a movilizar 3 días en la ciudad. Es preferible pagar los $30 para poder tener el ticket ilimitado del metro y del autobús. Así que preferimos tomarlo porque uno conoce más la ciudad tomando estos tipos de transportes. Miren esto, un parking de bicicletas aquí en la estación de metro. Buenísimo. Bueno, hay que ver si es seguro dejarlas ahí. Debo darte un datazo importante, que cuando llegue el metro debes de tomar uno de los asientos que esté cerca de la ventana para que puedas tener una de las mejores vistas de este lugar. En 1871, aquí ocurrió un terrible incendio que acabó con casi 6.5 kilómetros a la redonda de todas las construcciones que habían en esta ciudad. Lo que eran edificios, casas, todo quedó devastado, pero los creadores y fundadores y administradores de esta ciudad buscaron la manera de cómo remediar este asunto y buscaron los mejores arquitectos del mundo para poder crear esta ciudad súper innovadora y joya arquitectónica de Estados Unidos, porque aquí están los rascacielos importantes del país y aquí construyeron el primer rascacielos más grande del mundo. Luego la ciudad de Nueva York construyó las Torres Gemelas y pasaron a ser la segunda, porque les voy a decir una cosa, esta ciudad siempre ha tenido como un pique con la ciudad de Nueva York, porque además de ser emblemática para los estadounidenses, la ciudad de Chicago también es muy importante, porque aquí está lo que es la innovación, la arquitectura y el desarrollo de una ciudad. Una recomendación que te puedo dar es caminar por el Grant Park, ya que aquí se encuentran varias cosas que a continuación te mostraremos.
Una cosa sí debo decirles es que nosotros todavía no hemos hecho el check-in en el hotel porque llegamos a las 10 de la mañana y el check-in se hace a las 3 de la tarde y nosotros dijimos, no vale, ¿cómo nos vamos a quedar nosotros afuera del hotel? Tenemos que empezar a caminar y a conocer porque esta ciudad es muy grande y tiene muchas cosas que pueden ustedes disfrutar viendo desde televisión, dándole clic a suscribirse a ¿Qué haces, Carlitos? Y así van a ver muchísimas cosas más que les vamos a mostrar a ustedes de aquí en adelante. Tengo que echarles el cuento de esto. Mira, esto que está aquí en la parte de atrás viene siendo la fuente de Buckingham. Esta fuente fue creada por Edward Bennett, que en 1927 este señor se inspiró en los jardines preciosos del Palacio de Versalles en Francia y se inspiró para poder crear esta fuente y ser inaugurada en 1927. Esta fuente no solamente es un ícono para la ciudad, sino que también es una de las fuentes más grandes del mundo y entre el mes de abril y el mes de octubre, tristemente estamos en el mes de noviembre, hace un espectáculo de danzas de agua y luces y se sincronizan a través de la música, pero en este momento está completamente cerrado porque son espectáculos de verano y atraen a muchísimos turistas para que vengan a disfrutar de esta fuente de noche. Así que seguimos deambulando por la ciudad y mostrándoles a ustedes las maravillas que tiene la ciudad de Chicago. Estamos ahora en el The Crown Fountain, que esto viene siendo una plaza externa de lo que es el Millennium Park. Esta obra que está expuesta aquí fue hecha por el artista español Jaume Plensa, que dejó esta obra interactiva a la ciudad y es uno de los íconos para venir a conocer aquí en Chicago. Aquí están plasmadas dos columnas de las cuales se muestran rostros de las personas que viven aquí en los tiempos de verano. Esta obra, además de ser interactiva, es fascinante porque en esas columnas sale un chorro de agua y hace animar la obra para las personas que vienen a visitar esta área. Así que cuando vengas aquí, no dejes de pasar por aquí porque de verdad vale muchísimo la pena. Estoy idéntico al meme de mis ahorros, tanto que me costó ahorrarlo. Después de expresar mi tristeza de no poder ingresar al parque como tal, estamos nosotros en The Bean, que su nombre original viene siendo Cloud Gate, que esto viene siendo una obra artística que tiene más de 168 placas de acero inoxidable, donde se refleja toda la ciudad, todos los rascacielos de el downtown y lo que lo rodea a esta escultura. En verdad, venir para acá es algo muy representativo porque eso lo vas a conseguir en todos los souvenirs de Chicago. Vas a encontrar este grano de caraota. Lo llaman The Bean porque es parecido a un grano de caraota o cualquier frijol que ustedes quieran y desean imaginarse. Pero venir para acá en este momento está completamente clausurado porque están en plena remodelación. Así que pueden venir después del mes de enero, que van a estar completamente abiertas las áreas para que puedas venir a visitar esta remodelación importante para la ciudad. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba leyendo ahí? Frente a lo que es el The Bean, la caraota gigante plateada, se encuentra lo que es el anfiteatro de aquí del Millennium Park. Y en este escenario se han presentado varios artistas emblemáticos de aquí de este país, como lo fue Jay-Z. También aquí se presentó la Orquesta Sinfónica de aquí de Chicago y se ha realizado el Lollapalooza, que es un evento musical reconocido a nivel mundial. Así que cuando estén caminando por aquí, por lo que es el Millennium Park, caminen bastante porque hay muchas cosas que pueden conocer y son
completamente gratuitas. Así que yo pienso en ustedes, yo me pongo a pensar en ustedes y yo sé que cuando les toca el bolsillo ustedes hacen ¡ah! Pero aquí no van a ser así, porque conmigo van a conocer cosas gratuitas, papá. Al caminar por el centro de Chicago te vas a conseguir con la Catedral de la Santísima Trinidad, comúnmente conocida como Holy Name. Es una de las iglesias católicas más grandes de la ciudad y fue construida entre 1874 y 1875. Ha sido un importante lugar de culto y un hito arquitectónico. La catedral también ha sido escenario de eventos significativos como funerales de prominentes líderes y eventos religiosos importantes. Su arquitectura gótica y su rica historia la convierte en un sitio notable de la ciudad de Chicago. Algo muy loco que nos vamos a encontrar aquí en Chicago es ver las publicidades de las series reconocidas en el techo de un taxi. ¡Qué locura! Yo no lo había visto. No sé si tú lo habías visto. Comenta aquí abajo a ver si tú conoces algún taxista que publique algo en el techo. Este señor Jean-Baptiste Point fue un comerciante de ascendencia haitiana y francesa, y esta persona fue el fundador de la ciudad de Chicago el 4 de marzo de 1837. Quiero decirles que es la segunda vez que nosotros salimos de noche a grabar, porque primero es un problema poder grabar para que salgan con calidad las imágenes, y segundo, nosotros dijimos hay que seguir deambulando por las calles. Estamos aquí en estos momentos en la calle de Magnificent Mile, que esta calle es donde se concentran algunas de las mejores tiendas del mundo, porque aquí se encuentra la tienda Tiffany, Victoria's Secret, también se encuentra lo que es la tienda Zara y muchas otras tiendas de diseñadores exclusivos. Esta es una también de las calles principales para venir en Navidad, porque las adornan espectaculares y muchas personas vienen a caminarlas porque son hermosas adornadas de Navidad. Así que cuando vengan, pasen de noche, miren de noche qué tal es y vengan a pasearlo de día, que también vale la pena. Ya nosotros vamos saliendo del edificio. Este es nuestro segundo día en la ciudad de Chicago y está lloviendo, pero no pasa nada. Hemos cambiado un poco el cronograma para que visitar algunos lugares que sean techados y dejar los lugares como más emblemáticos con lo suficiente luz del sol y con un día nice. Así que no le prestemos atención a eso. Vamos a salir y ya. Pues sí, amigos, está lloviznando, no tan fuerte, pero vamos a caminar, vamos. Y nos vinimos a desayunar aquí a una tienda que está brutal. Tiene hasta 2 pisos para desayunar y tiene una vista brutal de una parte de la ciudad. Miren aquí porque de verdad que me encantó. Ese desayuno nos dio las energías suficientes para seguir caminando y conociendo la ciudad. Lo que sí les voy a comentar a ustedes es que para que tengan más información sobre nosotros pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram @quehacescarlitos, para que estés al día de todas las aventuras que estamos haciendo nosotros, grabándoles para ustedes. Nosotros estamos caminando por aquí, por el downtown, y de verdad algo me llamó muchísimo la atención y me parece brutal e inclusivo que este local lo tenga. Miren, es una pizzería donde solamente la entrada es una escalera. La gente tiene que, a juro, subir las escaleritas, pero también hay una alternativa para las personas que son minusválidas. Y esto es algo brutal e increíble porque también tienen inclusión. Esto sí es una verdadera inclusión.
tomar en cuenta a estas personas para que vengan a comerse su pedacito de pizza y en el lugar donde las preparan. Así que los demás locales, por favor, sigan el ejemplo. Ustedes han visto esas películas de televisión de Jackie Chan y esas peleas de la gente que está en la ciudad y de repente se consigue con 7 chinos. Bueno, aquí también estamos nosotros en uno de estos lugares, pero nadie aparece. Por aquí nadie... ¡Ah! Oh, lo siento, amigos. En este metro no se pueden usar pistolas ni siquiera de balines, así que ni se atrevan a subir al metro. Cuando se creó la red de metros de Chicago, pensaron en 1871 cuando hubo el gran incendio. Debido a este problema, tomaron la decisión de tener parte del metro de Chicago en el aire. Debido a que está lloviendo en este paseo, nosotros tuvimos que hacer un cambio de itinerario para no mojarnos y poder grabarles a todos ustedes tranquilamente sin que se mojen los equipos. Así que preferimos nosotros ir a hacer una visita por los museos resaltantes de aquí, de la ciudad de Chicago. Así que acompáñennos esperando el metro a que llegue rapidito para poder dirigirnos hacia allá. Y esto ayudó más que todo a lo que era el drenaje de la ciudad, la solución del tráfico y le da una mejor velocidad y eficiencia para gozar de este sistema de transporte. Nosotros quisimos dirigirnos hacia el sur de la ciudad, tuvimos que pagar un tren que nos va a llevar hacia el Hyde Park y lo que es la zona donde está el Museo de Ciencias e Industria. Este tren grandísimo de 2 pisos que se llama Metra. Vamos a conocerlo antes de que empiece a rodar y poder grabarles a todos ustedes cómo es por dentro. Miren, y entonces estamos aquí en el tren. Este es el piso de abajo, hay 2 puesticos y aquí está una escalera que te lleva al segundo piso. Miren, el segundo piso está allí. O sea, no es como una división del tren. Si tú le das aquí, la puerta se abre y puedes entrar y ver cómo es el tren. Lo que a mí me sorprende es que tú estás aquí sentadito en este puesto y puedes ver a la persona que vaya aquí arriba, porque no hay como un techo que te separe de la visión de las personas que van aquí en estos puestos de aquí de arriba. Va bastante solo, pero por los momentos, pero vamos a agarrar puesto porque, ay, me iba a caer, pero vamos a agarrar puesto porque si no se acaban todos. Que de verdad no creo. Mira a Verónica, ¿verdad? Pareciera que estuviera en el tren de Harry Potter. Pero yo les quiero mostrar a ustedes cómo es el segundo piso. Miren, aquí subimos unas escaleritas. Miren, soy tan chiquito. Mi mano es chiquitica y miren. Y aquí está. Hay 2 puestos aquí. Y estos puestos, si se pone full la cosa, tú los puedes abrir. Pero te va a dar una vista brutal de la ciudad. Este segundo piso, a mí me parece que este es el mejor puesto. Thank you. Bueno, y en este viaje súper rápido donde está el señor del Expreso Polar, acabamos de llegar a la estación de tren donde vamos a empezar a caminar a ir al museo. Entonces, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Pero el viaje fue rapidito. Pero ¿dónde estamos? En el Museo de Ciencias e Industria. Yes. Nos hemos dado cuenta que casi todas las puertas de aquí de los locales o de los restaurantes o de los museos de aquí de Chicago son así, giratorias,
como las del Chavo en Acapulco. El Museo de Ciencias e Industria es un lugar fascinante que abarca una amplia gama de temas científicos e industriales. Algunos puntos destacados incluyen exhibiciones interactivas sobre tecnología, energía, espacio y transporte. El museo alberga el U-505, es un submarino alemán capturado durante la Segunda Guerra Mundial y cuenta con un planetario, un tren de modelos a escala y numerosas demostraciones científicas. Con su enfoque interactivo y educativo, es un destino atractivísimo para los visitantes de todas las edades, que buscan explorar la ciencia y la tecnología de manera divertida. Y ya cuando está bajando el sol, nosotros queremos despedirnos de todos ustedes, primero dándoles gracias por seguirnos cada uno de los contenidos que estamos subiendo a este canal. Gracias a todos ustedes estamos nosotros haciendo esto con mucho cariño. Así que por favor se suscriban al canal, eso me ayudaría muchísimo a mí y a Verónica para que sigamos compartiendo estos videos tan entretenidos para ustedes. Denle like para que YouTube recomiende a muchas personas que deben ver este video. Así que desde aquí, desde la ciudad de Chicago, se despide. ¿Qué haces, Carlitos? Diciéndole chao, sayonara. Yeah.